Vamos a hablar de los juegos mortales en este martes. ¿Y cuál es el juego que toca a continuación? Los alucinógenos. Cada vez los vemos más, incluso en películas como esta que vamos a ver a continuación, donde vemos los efectos al consumirlos. Mucho cuidado. Y bueno, ustedes allá en casa dirán, ¿qué son estas imágenes? Estas imágenes podrían parecer pues atractivas, pero lo que demuestran es una pérdida absoluta del sentido de la realidad. La gente se deja llevar, bueno, pues por la curiosidad o la idea de que pueden viajar con estas drogas y se atreven a probar estos juegos mortales arriesgando la vida, familia. En la mesa, bueno, nos acompaña Eduardo Calixto, doctor en neurociencias, y Ricardo León Favela, que es psicólogo clínico. Bienvenidos. ¿Qué son estas drogas? Gracias, bienvenidos. Pues, gracias. Alucinógenos. Sí. Los alucinógenos es un grupo muy grande de sustancias que básicamente lo que hacen es alterarnos la percepción de la realidad, ¿no? Esto puede ser con alucinaciones, con sonidos. ¿Son puros químicos? No, bueno. ¿No? Procede de los Sintéticos. hongos. Ok. Sí, es un sintético. ¿Y el peyote? Es un cactus. Ah, ok. Y la sustancia química es la psicolibina, que se mete directamente en un sistema de neurotransmisión, que es el de la serotonina. Nada más para ponerlo en contexto, cuando la serotonina está disminuida, nos da depresión, pero cuando se incrementa por, digamos, dosis muy elevadas, el neurotransmisor endógeno, que es por estas drogas, entonces empieza a ver trastorno en la realidad. Entonces los colores, por ejemplo, cálidos, ves cómo se mueven. Entonces tiene la sensación de que hay un cambio y que puedes tocarlos, puedes saborearlos. Y la interpretación de la realidad se va haciendo totalmente distinto. Y esto depende mucho de la concentración de la sustancia que vayas tomando. Y este proceso entonces hace que poco a poco el evento lo vayas perdiendo y lo que quieran es volver a sentir esa sensación de movimiento, de acción, de que se empiezan a mover cosas inanimadas y que entonces ese viaje cada vez te parece más interesante o les puede parecer más interesante a las personas. Y eso es lo que comúnmente se interpreta como, es que yo vi algo que tú no ves y en consecuencia algunas personas lo toman para comunicarse con otros, ¿no? O hacer una interpretación de cuál es el problema, me conviene hacer esto, y algunas personas que comen algunos hongos o el peyote en sí, hace que te digan, pues yo vi que se movió para la izquierda y están alucinando. A mí me tocó ver a unos chavos en la playa que decían, estábamos acostados y éramos varios, y decían que se habían metido algo, no sé, que las palmeras respiraban. Exacto. Y decían, es que ve cómo respira la palmera, ¿no? O sea, totalmente alucin. Sí, y es un cambio neuroquímico transitorio que depende de nuevo cuál es la dosis y cuál es la frecuencia con la que ¿Y se cuánto hace. te dura un alucin de esos? Puede ser desde 20, 30 minutos hasta días. Hay datos característicos que puedes tener ya una semana y ya pasó y no le dijiste a nadie, vienes a la ciudad, eso pasó en alguna parte del interior de la República, y ves cómo hay cosas que no están pasando y dices, oye, ¿ves cómo se movió ese coche? O voló esa persona y tú, oye, ¿estás bien? Porque eso que me estás diciendo no está pasando, es un proceso de A alucinación. nivel neurológico, ¿cómo afecta esto? Puede haber daños en el momento que sean lógicos, congruentes, objetivos, de manera aguda. No pasa nada en la neurotransmisión, regresa, se acabó la dosis, no pasó nada. Pero hay datos en donde hay muerte neuronal. Hay que reconocer que todos los días perdemos alrededor de 5,000, 15,000 neuronas, normal, sin tener ningún tipo de Entre 5 a interacción. 15,000 Todos los días. Naturales. Naturales. Pero ¿Cómo si las tú te reponemos tomas esas? esas ya no se pueden reponer. Entonces depende cómo comemos, cómo desayunamos, cómo estudiamos, Pero cómo las entonces después activamos. de una dosis,
de 2 o 3 días o de una. Imagínate toma. la cantidad de neuronas que ahora ya no son 15.000, son 30.000, 60.000, 90.000. Y viene una Las que depresión, están ¿no? muriendo. Después de cuando ya en teoría estás bien. Que ese es el proceso. Ahora, naturalmente la persona quiere regresar a ese estado y por eso es la necesidad de repetir. Y son altamente adictivas, quiero pensar, por lo que van provocando en el sentido, por esta Sistema. alteración, ¿no? Las químicas principalmente sí provocan adicción, Ajá. pero a pesar de que algunas no la provoquen, los riesgos sí son muy altos. Por ejemplo. Los riesgos, tenemos por ejemplo episodios psicóticos o semejantes a la psicosis. Ok. Tenemos también que después la gente de haber consumido, incluso hasta después de un año, tiene un evento en donde vuelve a tener esta experiencia como si estuviera drogado. ¿En la misma intensidad? Esa es la onda donde te dicen es que te puedes quedar en el viaje. No, Exacto. O sea, ¿qué es eso de que Aparte- te quedas en el viaje? Sí, que es tanto el incremento de la serotonina en unas regiones del sistema nervioso central que hay cambios en la conexión de neuronas y ese preciso evento hace que cambie tu interpretación de la realidad y te quedas en ese viaje. Y se te ve en los ojos, o Sí, sea, por se supuesto. puede Sí. percibir que no estás en tu centro, ¿no? Sí, sí. Las alteraciones tienen que ver con funciones muy básicas. Temperatura, no sé, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un cierto nivel de luz. Nuestro cerebro procesa esa información y le dice a nuestro ojo de qué tamaño tiene que abrir la pupila o Claro, dilatarla. siempre se les dilata la Entonces, pupila. estamos jugando con eso. ¿Qué pasa con el corazón? El corazón empieza a bombear más, se acelera. Sí. Sí. En esas condiciones la presión arterial se modifica o puede generar una arritmia. Entonces el corazón sale de su ritmo normal, latir muy rápido y después disminuir su latido. Y entonces te das cuenta que el nivel cardiovascular también se está modificando, amén de otros tipos de cambios, como por ejemplo la temperatura se empieza a La presión perder. también les baja, ¿no? Totalmente. Y entonces, y además la frecuencia respiratoria empieza a ser intensa porque está cambiando la intensidad de cómo está entrando el oxígeno al organismo. ¿Qué pasa también con los reflejos? Sí, se También- aletargan principalmente. Entonces tú ves que te va a caer algo, pero lo ves en cámara lenta, por ejemplo, la gran mayoría de las Y ocasiones. no puedes reaccionar correctamente. Exactamente, puede pasar un accidente por esta situación. Si uno quisiera hacer más o menos el símil de esto, es como cuando te estás quedando dormido profundamente o te vas a quedar despierto o te estás empezando a despertar. Esta sensación de que se te mueve algo, de que tu cuerpo no es el tuyo, que Sí. es más o menos, pero multiplicarlo por 10 en una sensación que lo Sí. estás sabiendo que fue por una Ahora, droga. aquí lo delicado también es que cuando se hablan de este tipo de drogas y dicen, no, bueno, es que son naturales, vienen de la tierra, están vivos, Es una vamos planta. a echarnos un honguito, pues total, ¿no? Y pensando que como son naturales, no sabemos esos riesgos que pueden llegar a afectarnos de por vida. Así es. Hay muchos mitos. Desgraciadamente tenemos mucha información circulando que no es precisa, que está basada en experiencias que a lo mejor alguien tuvo y se le ocurrió decir, pues esto, ocurre esto y si es bueno por esto, pero realmente no están basadas en evidencia científica. Totalmente. No despierta la creatividad, no genera cambios No. positivos que tú dices, no, después de ese hongo, hoy pongo más atención, porque no, esos son totalmente experiencias que ¿El no tienen ayahuasca pruebas. vendría al caso en esto? Sí, En también. este tema. ¿Sería una de Es estas natural, drogas ¿no? alucinógenas? Sí, sí, Dicen que es natural. una planta medicinal. El Así- ayahuasca se forma con la mezcla de dos plantas y hacen una bebida. Y es Y es- alucinógena. Y es como un trabajo espiritual que muchas veces es una propuesta. Esa idea se tiene a partir de que los alucinógenos originalmente, pues imaginen a nuestros ancestros, seguramente alguien lo probó, tuvo una experiencia y pues me estoy comunicando con los dioses, está ocurriendo algo, De hecho, estoy experimentando. Experiencia quiere decir ex, fuera, peri es alrededor, es salir fuera de uno mismo y alrededor. Se dice que el peyote te busca, ¿no? Que mucha Y el gente ayahuasca va... igual, ¿no? Ajá, que ellos mismos te llaman y que a lo mejor tú puedes ir con un grupo de personas, pero a ti no se te apareció el peyote porque no era tu momento. Pero es que- Y en todo realidad un- la búsqueda es interna. Claro. O sea, finalmente tú te acercas a una droga porque algo está ocurriendo. Necesitas darte alguna explicación, necesitas... O por simple curiosidad de los chavos, ¿eh? Que eso es lo más peligroso. Que Esta los idea chavos, también de experimentar. por moda, por curiosidad, llegan a caer en este tipo de drogas y les puede costar hasta la vida. Lo que hay que buscar sí. es tu centro, finalmente. Que finalmente cuando estás ahí, las personas como iluminadas que han tenido como estas experiencias, digamos,
por estar en quietud, por estar en meditación, por estar en silencio, por tener una vida completamente balanceada, pueden llegar a percibir la realidad no desde el punto de vista como nosotros la percibimos. Y digamos que las drogas te pueden llevar a este camino, pero peligroso, directo, que no tienes idea de las consecuencias que puedes llegar a tener. Y no, o sea, sí podría ser que todo está vivo y que nosotros tenemos una pequeñísima percepción, y lo hemos visto en estudios, que nuestro cerebro tiene una capacidad gigante y lo explotamos de una manera mínima, ¿no? Sí, cuando tú meditas, cuando tú realizas ciertas actividades, estás generando sustancias. Exacto. Generamos pero sustancias con tu y naturaleza, reaccionamos ¿no? con nuestra naturaleza. Sí, lo importante es saber decir no, saber acercarnos a nuestros hijos y decirle, ni por prueba, ni por experiencia, no lo hagas. Estos daños y desde esos mitos de que nada más con una sola exposición es suficiente, no es así. Es literal, es un juego mortal. Así es. Para nuestras neuronas y para las consecuencias que pueden salir después. ¿Y cómo poder ayudar a alguien, perdón, si estamos en el caso de que tus hijos están consumiendo? ¿Cómo me doy cuenta primero de que cayeron ya en este tipo de drogas y después cómo orientarlo? Bueno, hay síntomas característicos, ¿no? Sí, que ya había totalmente. mencionado Eduardo, ¿no? Sí. Por No, ejemplo, pero los cambios conductuales, el que ellos se empiezan a alejar de la familia, hay una participación nula en los eventos sociales y naturalmente cada vez se van escondiendo más de esta situación, hasta el grado que los encuentras, los identificas, lo niegan y eventualmente ves cambios en la salud física. Y para darse cuenta, pues obviamente tiene que ver con la comunicación que yo tengo. Si yo no te conozco, si no estoy comunicado contigo, no me voy a dar cuenta de que estás cambiando. Claro. Si no hablo de drogas contigo, pues voy a dejar que te eduquen por otro lado. Entonces, hay que hablar de las drogas. A veces tenemos miedo de dar ideas, pero yo creo que hay que hablar de una manera clara. Hay que decir que son peligrosas, que Y las el hecho de que consecuencias sean que naturales no No les quiere decir resta que no corra peligro tu vida, claro. Así es. Y hablar sobre todo de las consecuencias. Y la otra es general también alternativas de vida sana, ¿no? Buscar otro tipo de actividades que también nos hacen llegar a experiencias que son altamente gratificantes. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.